para poder adorarte por quien tú eres y por lo que tú has hecho a través de Jesucristo en favor de nuestras vidas. Pero también pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en este momento, donde tu palabra va a ser expuesta. Quieras tú, Señor, enseñarnos a través de ella y con la intención de seguir transformando nuestras vidas a la semejanza de tu Hijo. Pedimos de tu gracia, Señor, que podamos tener corazones sensibles de poder recibir tu palabra. Obra de esta manera, pues te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos encontramos en una nueva sección de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que como bien dijimos la semana pasada, abarca desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, donde lo que en sí el apóstol hace o nos dice, con pruebas contundentes e irrefutables, es que toda persona que vive sobre la faz de esta tierra, sin excepción alguna, está bajo pecado, como él lo describe literalmente en Romanos 3, versículo 9. Y por dicha condición, toda persona necesita de la justicia de Dios revelada en su evangelio. Para eso el apóstol lo que hizo fue dividir al mundo entero en tres grupos de personas. Por un lado, aquellos a quienes se los podría considerar como los depravados. En segundo lugar, aquellas personas moralistas. Y en tercer lugar, aquellos que son religiosos, que si bien adoran a Dios, sin embargo, ellos están también perdidos delante del Señor. El domingo pasado comenzamos a hablar del primer grupo y lo hicimos bajo el siguiente tema: la condición de pecado y la realidad de estar bajo la ira de Dios hace que el evangelio de Dios sea urgentemente necesario para nuestras vidas. Ese es el tema que hemos empezado a desarrollar el domingo pasado y Dios mediante hoy vamos a estar terminando. La condición de pecado y la realidad de estar bajo la ira de Dios hace que el evangelio de Dios sea urgentemente necesario para nuestras vidas. Y bajo ese tema lo que vimos la semana pasada fueron dos cosas. En primer lugar vimos la naturaleza de la ira de Dios. En segundo lugar vimos la causa principal por la cual dicha ira de Dios se revela sobre toda la humanidad. En la mañana de hoy vamos a ver nuestro tercer encabezado, el cual es la manera en la que dicha ira de Dios se manifiesta. Sin embargo, antes de desarrollar nuestro tercer encabezado, quisiera que recordemos brevemente lo que vimos la semana pasada. Comenzamos viendo, como dijimos, la naturaleza de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, en los minutos que hemos tomado para responder a esa pregunta, dijimos que la ira de Dios es aquella indignación santa y justa de Dios, que por un lado se va a manifestar cuando el Señor regrese por segunda vez, pero que también día tras día, conforme va avanzando la historia de la humanidad, se va revelando en contra de todo pecado, en contra de todo pecador. Todo cristiano que ahora en la gracia de Dios ha venido a salvación, si bien ya no está bajo esa ira, sino bajo la gracia de Dios, en nuestra vieja vida, en nuestra vida pasada, cuando nosotros vivíamos en nuestros pecados, nosotros nos encontrábamos bajo esa misma ira de Dios. En segundo lugar vimos la causa. ¿Por qué causa o por qué razón es que la ira de Dios se manifiesta? Dice el apóstol Pablo. Si bien la ira de Dios se manifiesta sobre todo pecado, la causa principal sobre la cual la ira de Dios se revela sobre los hombres es en que en su impiedad y en su injusticia las personas, dice el apóstol ahí, detienen con injusticia la verdad. Es ese hecho de detener con injusticia la verdad que hace que la ira de Dios se revele sobre toda persona. Esta verdad, como bien vimos, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de su creación, lo cual se conoce como la revelación general de Dios. Si bien dicho conocimiento no tiene el poder para salvar,
dicho conocimiento de Dios a través de su creación es suficiente para dejar a toda persona sin excusa delante de Dios. No puede haber y no hay una persona que diga yo no conozco a Dios, pues la creación da gritos de la existencia de nuestro Dios. Que el hecho, mis amados hermanos, que el hombre haya retenido dicha verdad, dicho conocimiento, que el hombre se haya resistido a ello, hace que la ira de Dios se manifieste sobre este mundo. He ahí entonces, hermanos, lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a entrar ahora a ver el tercer elemento de nuestro tema, su manifestación, la manera en la que la ira de Dios se manifiesta. Y vamos a verlo a la luz de los versículos 24 al 32. ¿Cómo es que se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo es que Dios manifiesta su ira? Hermanos, Dios manifiesta su ira, una vez más, sobre aquellos que han detenido su verdad revelada. ¿De qué manera lo hace? Abandonándolos a los deseos de su corazón corrompido. ¿Cómo manifiesta Dios su ira? Permitiendo que los hombres, que las personas, que los hombres y mujeres reciban las consecuencias de sus pecados. ¿Cómo se manifiesta? Dejando al hombre, dejando a la mujer hacer lo que la voluntad de sus propios corazones quiere hacer. Esa es la manera en la que Dios revela su ira. Es como si Él dijese, pues tú quieres hacer tu voluntad, me vas rechazando a mí, vas resistiendo mi verdad y tú quieres hacer lo que tú quieres, pues mira que mi castigo, la manifestación de mi ira sobre ti es dejarte hacer lo que tú quieres. Esa es la manera que encontramos nosotros en este pasaje en la que Dios manifiesta su ira, dejando hacer a las personas lo que su propio corazón corrompido quiere hacer. Esta forma de obrar nosotros vemos en otros pasajes de la Biblia. Veamos por ejemplo Salmos capítulo 81. Vayamos en nuestras Biblias allá. El versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso oír. Israel no quiso oír, no quiso escuchar a Dios. Versículo 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron no en los consejos de Dios, sino dice en sus propios consejos. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera Dios a través del profeta: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Y mira el 17: Efraín es dado a los ídolos. ¿Y qué dice Dios? Déjalo que ellos se den a los ídolos. Déjalos que ellos sigan lo que su corazón corrompido les impulsa a hacer. Esa es la manera en la que nosotros encontramos entonces en nuestro pasaje en que se manifiesta la ira de Dios, dejando al hombre que se deje llevar por la voluntad de su propio corazón corrompido. En los versículos 24 al 32 de Romanos, capítulo 1, vemos entonces la manifestación de la ira de Dios sobre la humanidad. Y algo interesante que vemos en este pasaje es como una especie de descenso de maldad. O sea, se va degradando el hombre de mal en peor. Y hay una especie de descenso de 3 peldaños. El descenso de la corrupción humana. En este pasaje el apóstol nos muestra cómo es que la condición humana, y de la cual somos parte tú y yo, mis amados hermanos, como parte del juicio de Dios,
va cada vez más de mal en peor. Noten que esta frase, Dios los entregó, se va repitiendo en 3 ocasiones. Vayamos a ver ahí, a mirar, versículo 24. Por lo cual dice, también Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Noten cómo se va repitiendo esa idea de la manifestación de la ira de Dios. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Además, cada uno de estos 3 peldaños, algo interesante que encontramos también ahí, es que cada uno de ellos presenta 2 elementos. Por un lado se presenta la causa particular por la cual la ira de Dios se manifiesta. La causa principal, ¿qué es? Detener la verdad. Pero en cada uno de los peldaños se ve cómo es que el hombre ha ido deteniendo esta verdad. Y en segundo lugar, en cada peldaño también se ve la forma en la que la ira de Dios se manifiesta. Como bien dijimos, si bien la causa principal, mis amados hermanos, es que el hombre ha resistido la verdad, en cada uno de estos peldaños encontramos cómo es que este hombre, cómo es que el hombre, cómo es que las personas, cómo es que nosotros hemos resistido la verdad. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? ¿Y cómo es que Dios ha respondido frente a esa actitud de las personas? Veamos entonces cada uno de estos peldaños del descenso de la corrupción humana, de la cual, una vez más repito, mis amados hermanos, somos parte tú y yo. Veamos el primer peldaño, entregados a la inmundicia, versículos 23 y 24. Esa es la primera forma entonces en la que el hombre ha resistido a la verdad. ¿Cómo lo ha hecho? El hombre ha cambiado la gloria de Dios por los ídolos. Mira lo que dice el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, mis amados hermanos, tú y yo, por naturaleza somos adoradores. En la caída el hombre no ha perdido la capacidad de adorar. En la caída el hombre ha cambiado su foco de adoración. El hombre ya no adora a Dios, sino que busca adorar a los ídolos. Resistir a la verdad de Dios. Nota este detalle, resistir a la verdad de Dios le ha llevado a las personas a adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Resistir a la verdad de Dios le ha llevado al hombre a cambiar la gloria de Dios por los ídolos. Y toma en cuenta, no estoy hablando de gente que está allá lejos, estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos parte de esta humanidad. ¿Qué es un ídolo, mis amados hermanos? Un ídolo es todo aquello en lo cual una persona deposita su confianza. Un ídolo es aquello en el cual una persona deposita su confianza y es su fuente de felicidad, que muchas veces no necesariamente eso va a ser algo malo. Comúnmente cuando hablamos de ídolos pensamos en imágenes y etcétera, algo malo. No necesariamente, mis amados hermanos. Si bien un ídolo puede ser una imagen, también un ídolo puede ser un objeto, como el dinero, la riqueza. Un ídolo puede ser una persona, como el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Un ídolo puede ser un anhelo, aquel deseo que una persona quiere, de tal manera que no está tranquilo o tranquila si no lo obtiene. Un ídolo también puede ser una posición o un estado, el matrimonio, la soltería, entre otras cosas. Uno puede convertir esos estados en un ídolo para su vida.
El dinero, el sexo, la fama, entre muchas otras cosas que algunas de ellas no necesariamente son malas, pueden convertirse en un ídolo. En Génesis capítulo 30, versículo 1, Raquel, por la voluntad de Dios, ella no podía tener hijos. Y algo interesante que vemos ahí es que él les reclama a su hijo con las siguientes palabras. Ella le dice: dame hijos o si no, me muero. Saben, hermanos, la idolatría en nuestro corazón grita lo mismo que esta mujer: quiero aquello a toda costa, pues si no lo voy a obtener, pues yo me voy a morir. ¿No ha habido alguna vez esa forma de pensar en tu corazón? Querer algo al punto de que si no lo obtienes, tú no estás tranquilo, tú no estás tranquila. Si tú has experimentado esa sensación en tu vida, aquello que tú anhelabas en un momento llegó a ser un ídolo para ti. Un ídolo es entonces aquello que uno anhela, que no sea Dios, pero que cuando no lo tiene, esta persona se pone muy mal consigo mismo y con otros que están a su alrededor. He ahí entonces la primera forma en la que el hombre ha resistido a la verdad. Ha cambiado la gloria de Dios por los ídolos, ha buscado satisfacción, complacencia y felicidad en otras cosas que no sea Dios. Esa es la manera en la que entonces el hombre ha resistido a la verdad. Pero haciendo así, mis amados hermanos, pues Dios también ha respondido. Frente a esa actitud de las personas, Dios ha manifestado su ira. ¿Y cómo lo ha hecho? Versículo 24, los ha entregado a la inmundicia. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entregar, el verbo que encontramos aquí, entregar, también puede ser traducido como abandonar o exponer. Y saben, hermanos, esta palabra denota la idea de dejar a alguien sin protección, de dejar a alguien expuesto a diferentes peligros. Es como que una madre está en la calle con un niño de 1 año y que apenas está empezando a caminar y lo deja y la madre se va. Ese niño quedó sin protección y expuesto a diferentes peligros. Esa es la idea de esta palabra entregar. Y nuestro texto dice que Dios en su juicio, Dios en su respuesta a la actitud rebelde del hombre, lo que ha hecho es dejar al hombre sin protección divina y expuesto a los deseos descontrolados y pecaminosos de su corazón corrompido. Hermanos, no es que Dios, como algunos han llegado a expresar, no es que Dios ha empujado al hombre en contra de su voluntad a los deseos de su corazón, como que el hombre no quería, y bueno, pues Dios de manera forzada le ha empujado al hombre a ir en contra de su voluntad. No es que ha sido así. O no es que Dios ha puesto la inmundicia en el corazón del hombre, que el hombre era como un papel en blanco y Dios puso maldad en su corazón. Mis amados hermanos, la inmundicia ya estaba, según nuestro texto, y ya está en su corazón. El hombre, en su libre voluntad, en su libre albedrío, sigue los deseos pecaminosos de su corazón. ¿Y sabes lo que Dios ha hecho? Ha sido entregarle a que él siga los deseos de su corazón depravado. Como bien dijimos, ¿quieres hacer tu voluntad? Es lo que Dios le ha dicho al hombre, y no la mía. ¿Sabes cómo es mi juicio para contigo? Te voy a dejar hacer lo que tú quieres. Eso es lo que Dios ha hecho cuando dice que Él les entregó. ¿Y a qué es a lo que les ha entregado? El pasaje dice: a la inmundicia. Inmundicia, en un sentido general,
tiene que ver con todo tipo de impurezas. Inmundicia se usa para referirse a cualquier tipo de impurezas, pero también inmundicia de una forma particular, que es como está siendo usado aquí en nuestro texto. Tiene que ver con la inmoralidad sexual. De ahí que en el versículo 24 dice, noten al final, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, una falsa imagen de Dios conduce a un falso entendimiento del sexo. Un falso concepto de Dios, una distorsión de Dios. Cambiar a Dios por los ídolos va a conducir a una falsa comprensión del sexo. El sexo lícito dentro del matrimonio, como lo ha establecido Dios, amados hermanos, honra a las personas. Honroso sea el matrimonio, dice Hebreos, honra a las personas, mientras que el sexo ilícito, la inmoralidad sexual, que es contrario a lo establecido por Dios, degrada, deshonra a las personas. La inmoralidad sexual no exalta, sino corrompe y deshonra a las personas. Nota, mis amados hermanos, el proceso de degradación humana que hasta ahora estamos viendo. El hombre ha resistido a la verdad, y al resistir a la verdad se ha hecho diferentes tipos de ídolos a los cuales el hombre ha adorado. Pero esto a su vez le ha llevado a que al hombre le ha llevado a practicar diferentes tipos de inmoralidades. Cuando tú buscas tu fuente de felicidad en otras cosas que no sea Dios, tú te estás abriendo libremente a la inmoralidad sexual. Sin duda alguna que una de las cosas comunes a lo largo de la historia y en los diferentes lugares del mundo es la inmoralidad sexual. Alguien lo ha expresado de una manera acertada en las siguientes palabras: el mundo está loco con la inmoralidad sexual. Los medios de comunicación, directa e indirectamente, promueven la inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales antes del matrimonio o extramatrimoniales se han ido volviendo algo normal y justificables. En los colegios, institutos, universidades y otras instituciones se promueve el sexo libre de manera abierta. ¿Qué es lo que se dice? Solo debe uno protegerse. Los hombres se jactan de mirar a una mujer con lujuria. Las mujeres se han ido volviendo cada vez más sensuales y se van preocupando más por el aspecto físico que por la vida interna misma. La pornografía se ha ido volviendo algo normal y justificable, y de manera indiscriminada ha ido afectando tanto a grandes como a pequeños, a hombres y mujeres, a solteros como a casados. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este mundo está así? ¿Por qué nuestra sociedad está así? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué tú estás así? ¿Sabes? Según nuestro pasaje, todo esto es una manifestación del juicio de la ira de Dios. Siendo que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios y para adorar a Dios, cuando el hombre, y cuando me refiero a hombre me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo a mi persona. Cuando el hombre se resiste a esa verdad,
comienza a adorar a cualquier cosa en lugar de Dios. ¿Y qué ha pasado cuando el hombre hace eso? Ha perdido su punto de referencia. Dios es el punto de referencia. Cuando lo hemos quitado a Dios de la ecuación, el hombre ha perdido su punto de referencia y por ende también ha perdido su dignidad. ¿Por qué el mundo está como está? Yendo de mal en peor. Hermanos, porque no hay punto de referencia. Cuando la gloria de Dios es pisoteada, dijo alguien, no va a pasar mucho tiempo para que la dignidad humana se pierda. He ahí el primer peldaño del descenso de la corrupción humana. En el pasaje, Pablo no se queda ahí. Mira, recién ha descendido un primer peldaño, no se queda ahí, sino que él continúa mostrándonos este descenso. Segundo peldaño, entregados a pasiones vergonzosas. Versículos 25 al 27. La segunda forma entonces en la que el hombre ha resistido a la verdad de Dios es que el hombre ha cambiado no solamente la gloria de Dios por los ídolos, sino en segundo lugar, la verdad de Dios por la mentira. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una vez más, la verdad a la que el texto se refiere aquí es a la existencia misma de Dios, que vimos ya anteriormente, pero también al derecho que Él mismo tiene de exigir a sus criaturas para que le honren y le glorifiquen, como el Señor y soberano de la creación. Amados hermanos, adorar a Dios como a Dios y obedecerle a Él es la única verdad. Es la única forma correcta y verdadera de vivir. Adorar a Dios y por ende obedecerle es ver las cosas como realmente son. Es vivir la vida verdadera. Es vivir la realidad. Por el contrario, no adorarlo ni honrarlo, mas al contrario, honrar a cualquier otra cosa que no sea Dios es vivir una falsedad, es vivir una mentira, es abrazar la mentira misma. No vivir adorando a Dios y obedeciéndolo es algo irreal. Es una fantasía para las personas, es una locura, es una necedad. Por eso el versículo 22 que vimos la semana pasada decía, y se hicieron necios. ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre en su rebeldía, el hombre en sus intenciones de resistir la verdad, no ha abrazado la verdad, más al contrario, ha abrazado la mentira. En vez de adorarle, en vez de obedecerle, ha buscado otras cosas y ha seguido o ha obedecido a lo que su corazón le ha guiado. Ha cambiado la verdad por la mentira. Una vez más, frente a esta actitud, Dios ha respondido. Frente a esta actitud, Dios ha reaccionado. ¿Y cómo es que Él ha respondido a esta segunda forma de resistir a la verdad? Versículos 26 y 27. Dios ha entregado a las personas, al mundo, a la humanidad, a pasiones vergonzosas. Dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Una vez más el texto resalta que Dios ha dejado a las personas sin protección divina y los ha expuesto a los deseos descontrolados y pecaminosos de su corazón. Los ha entregado a que ellos sigan voluntariamente los deseos de su corazón depravado. ¿Y cuál es el pecado a lo cual Dios los ha entregado? En estos dos versículos, la homosexualidad. Hermanos, el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y como resultado ha sido entregado por Dios a la vil mentira de la homosexualidad. La homosexualidad es un terrible pecado, pero al mismo tiempo es una manifestación de la justa ira de Dios. Nota cómo el pasaje describe a este pecado de la homosexualidad. Lo describe como pasiones o hechos vergonzosos. La Biblia de las Américas lo traduce como pasiones degradantes. La homosexualidad no es algo que enorgullece, no es algo que enaltece a las personas. Al contrario, es algo vergonzoso, es algo humillante. La homosexualidad no es una muestra de progreso, como el mundo habla, sino es una muestra de degradación moral. Es una muestra de hasta dónde puede llegar el hombre en su distorsión de todas las cosas, según las Escrituras. Otra forma de describir a la homosexualidad en nuestro pasaje es contra naturaleza. Nota esas formas en las que el Pablo describe a este pecado, contra naturaleza. Y eso es así porque la homosexualidad va en contra del diseño de Dios. Hermanos, claramente Dios ha creado al hombre, varón y mujer. Uno no necesita ser experto, tener estudios altos en biología para darse cuenta de aquello. Es evidente que el hombre ha sido creado para la mujer y la mujer ha sido creado para el hombre. Si bien algunos argumentan que han nacido así porque en el fondo de su corazón sienten aquello, sabes, eso no es cierto, ya que lo que define nuestra naturaleza no es aquello que sentimos. Lo que define nuestra naturaleza no es aquello que deseamos. Lo que define la naturaleza de una persona es el diseño de Dios, es el propósito de Dios en la creación del hombre y la mujer. Por eso se describe este pecado como contra naturaleza, porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Una tercera forma en la que se describe este pecado en el pasaje es extravío. Noten ahí al final del versículo 27, extravío. Y esto es debido a que la homosexualidad no es normal. La homosexualidad es una desviación, es un descasillo moral. Es como si el hecho de que el hombre ha sido creado varón y mujer es el camino correcto. La homosexualidad es apartarse de ese camino. Se ha extraviado. Resistir entonces a la verdad le ha llevado al hombre a cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la vida. Esto ha hecho que el hombre se ha entregado a la inmoralidad sexual en todos sus aspectos. Resistir a la verdad le ha llevado al hombre a cambiar la verdad por la mentira,
esto ha hecho que el hombre sea entregado a lo más bajo, a lo más degradante, moralmente hablando, que es la homosexualidad. Nota cómo va descendiendo la degradación. Tercer peldaño, no se queda ahí, sino que el pasaje continúa. Y Pablo va mostrándonos la corrupción de las personas, la corrupción de la humanidad, de la cual una vez más, mis amados hermanos, somos parte tú y yo. Tercer peldaño, entregados a una mente reprobada. Versículo 28 al final. La tercera forma entonces en la que el hombre ha resistido a la verdad, luego de las dos que vimos, es que el hombre no ha aprobado tener en cuenta a Dios. No solamente ha cambiado la gloria de Dios por las imágenes, no solamente ha cambiado la verdad por la mentira, sino que en tercer lugar no ha aprobado tener en cuenta a Dios. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La idea de esta tercera acusación, mis amados hermanos, es que el hombre no ha querido y no quiere reconocer a Dios, porque según su propio entendimiento, y entendimiento que está distorsionado y corrompido, según su parecer, no le parece bien conocer a Dios o reconocer a Dios. Eso no es el bien para el hombre, porque según su forma de pensar o según su punto de vista, que una vez más está distorsionado, no vale la pena eso. El hecho de conocer, reconocer y rendirse a Dios. No solamente no es lo bueno para mí, yo puedo conseguir otras cosas mejores para mí, sino que al mismo tiempo creo que no vale la pena ser cristiano. No vale la pena ir a la iglesia. No vale la pena conocer a Dios, entre otras cosas. Ese es el pensamiento del hombre. Ese es el pensamiento de las personas. En ese sentido, el hombre no aprueba tener en cuenta a Dios en su vida. En otras palabras, lo ha hecho a un lado. Una vez más, Dios no se ha quedado así frente a la actitud rebelde de las personas, sino que Dios ha respondido frente a esa actitud. ¿Y cómo es que Dios ha respondido entonces a esta tercera forma de resistir a la verdad? Versículos 28. Los ha entregado a una mente reprobada. Dice el versículo 28, la segunda parte, siendo que ha sido así el actuar del hombre, dice: Dios los entregó a una mente reprobada. Otra versión dice: a una mente depravada, para hacer cosas que no convienen. Hermanos, la condición pecaminosa del hombre en su mente y corazón reprobado hace que una persona practique cosas que ofendan a la santidad de Dios. ¿Por qué tú muestras rebeldía en contra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón es depravado, porque tu mente es depravada, y es depravada y tu corazón es corrompido como parte del juicio de Dios sobre tu vida. Por eso tú no te agradas, por eso a ti no te agradan las cosas que Dios quiere para tu vida. Esa es la razón por la que el hombre hace cosas que ofenden al Señor. ¿Y cuáles son estas cosas que no convienen y que el hombre hace en su mente reprobada? ¿Cuáles son estas cosas? Desde el versículo 29 en adelante se da una gran lista de pecados, donde muestra manifestaciones.
Son formas y maneras en las que se muestra esta mente reprobada que viene como parte del juicio de Dios, una serie de pecados. Y noten que todos estos pecados comienzan con una frase, versículo 29, la primera frase dice, estando atestados de toda. Es decir, mis amados hermanos, que la humanidad, la vida del hombre está repleto de cada uno de estos pecados. ¿Y cuáles son estos pecados? Mira ahí en tu Biblia. Injusticia. Eso tiene que ver con no vivir conforme a la ley de Dios. Segundo pecado, fornicación. Tiene que ver con la inmoralidad sexual de la que ya hablamos hace unos minutos atrás. Perversidad. Describe a aquella persona que se goza en hacer lo malo. Disfruta de hacer lo malo. Avaricia. Tiene que ver con aquel espíritu de querer más y nunca se sacia, lo obtiene y sigue queriendo. Y no importa la manera en que lo obtiene. Y mientras vayamos viendo cada uno de esos pecados, quisiera que puedas examinar tu propia vida. ¿Cuál es el siguiente pecado? Versículo 29. Maldad. Tiene que ver con el hecho de hacer mal a otros o de pagar mal por mal. Te han hecho mal, pues tú vas a responder también con mal. Eso es maldad. Llenos de envidia. Es el desagrado que surge al ver que otra persona tiene algo que yo quiero. Pues yo anhelo tanto, otra persona lo ha obtenido y ahí empieza a brotar en mi corazón un espíritu de insatisfacción. Eso es envidia. Homicidios, que es el fruto de la envidia, que tiene que ver con el hecho de quitar la vida a alguien, tanto físicamente como en el corazón. Estoy tan descontento con esta persona, estoy enojado con esta persona, que al final en mi corazón pienso mal en contra de ella. Contiendas tiene que ver con el hecho de ser pendenciero, peleador, que cuando alguien te dice algo ya estás para reaccionar, ya está uno para reaccionar. Eso es contienda. Engaño, esto es ser traicionero. Traicionero a la esposa, al esposo, al amigo. Traicioneros. Malignidades. Ese es el deseo de causar daño a otro. Y uno está pensando en hacer daño a otro. Versículo 30. Murmuradores. Describe a aquellos que hablan mal de otras personas, pero a sus espaldas. Y no le vas a decir. Murmuradores. Ese es este pecado que está condenando aquí el Señor. Detractores. Describe a aquellos que hablan mal de otros, no lo hacen a las espaldas, pero sí las intenciones que hay detrás de ellos es hacerle quedar mal. Ese es un detractor. Aborrecedores de Dios. Nota que esta frase no necesita explicación. Alguien que rechaza, que aborrece, que odia a Dios. Injuriosos. Describe a aquella persona que trata a otros con desprecio, que trata a otros de manera despectiva. Soberbios es sinónimo de arrogantes, orgullosos, que se creen más que otros. Altivos tiene que ver con aquella persona que continuamente, por el hecho de creerse más que otros, se jacta de sí mismo y menosprecia y humilla a otros. Inventores de males. Mira qué terrible, inventores de males. Aquellos que inventan formas y maneras de hacer el mal. No se complacen solamente con hacer el mal, están buscando de qué manera pueden innovar cosas malas en contra de otros. Desobedientes a los padres. Lo propio, esto no necesita explicación. Esa es una consecuencia del juicio de Dios. Desobedientes a los padres. 31. Necios. Aquellos que carecen de entendimiento, que se creen conocedores, entendidos, pero que con sus vidas muestran todo lo contrario. Desleales, seguimos ahí versículo 31, describe a aquella persona que no es fiel
a su compromiso. Ha hecho un compromiso, ha dado su palabra y no es fiel, y por lo tanto esa persona no es digno de confianza. Uno sabe que cuando rompe un compromiso, comúnmente se rompe también la confianza. Sin afecto natural. Literalmente esta frase es sin amor a la familia. Y sabe, sin afecto natural describe a aquella persona que no tiene afecto por alguien que por naturaleza debería de tener. O sea, por naturaleza el papá debería de tener afecto para con su hijo. Por naturaleza el hijo debería de tener afecto por su padre, el esposo por su esposa, la esposa por su esposo, hermanos por su hermana, etcétera. Pero cuando dice sin afecto natural es que alguien ha perdido eso. Y en vez de tener ese afecto, esa preocupación, al contrario, es completamente diferente. Dice implacables, describe a aquella persona que persigue a otra, que busca en otro cosas malas, con el fin de destruirlo, con el fin de desacreditarlo. Y termina la lista larga diciendo, sin misericordia. Es decir, sin compasión. Ha perdido la sensibilidad de compadecerse ante aquella persona que necesita. He ahí, mis hermanos, una lista de varios pecados. Y la idea de Pablo aquí no es mostrar todos los pecados que hay en el mundo. Es un breve resumen, pero que de seguro en más de uno de ellos, cada uno de los que estamos presentes aquí, nos identificamos. He ahí entonces una serie de pecados en contra de Dios, a los cuales el hombre, por el hecho de no reconocer a Dios como a Dios, ha sido entregado por Dios. Todos estos pecados y todos los que hemos ido viendo, y todo pecado, mi amado hermano, tiene su origen ¿en qué? En el hecho de no querer honrar a Dios como a Dios. ¿Cómo termina esta sección? Termina con una especie de síntesis con respecto a la degradación de la humanidad y su justo juicio. Luego de presentarnos toda esta degradación, luego de descender, el apóstol Pablo concluye con una síntesis, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Toda persona, sin excepción alguna, dice la palabra de Dios, conoce y entiende que todas estas cosas son malas. La desobediencia a los padres es malo en la iglesia, es malo fuera de la iglesia, es malo en Bolivia, es malo en cualquier otro país. Y lo mismo podríamos hablar de cada pecado. Uno no necesita necesariamente ver en la Biblia si eso es malo, y el mundo sabe que es malo. Y por eso dice Pablo, ellos no tienen excusa. El mundo sabe que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El mundo sabe, porque el mundo también condena aquello, y mucho más el Señor. Pero no solo aquellos, mis amados hermanos, que hacen estas cosas merecen ser castigados por Dios con la muerte. Nota cómo termina nuestro texto diciendo, sino que también aquellos que se complacen con los que las practican. No solo los que los hacen, sino los que se complacen también con los que las practican. Esto se refiere a aquellos que, si bien no hacen, imagínate, no hacen, pero alientan a otras a hacer el mal. Dice, estos también están bajo el juicio de Dios. Porque en consecuencia lo que están haciendo ellos es incentivar al mal
promover y aprobar el pecado de otros. Estos también merecen ser castigados. Justificar el propio pecado personal, dijo un siervo de Dios, es bastante malo. Cuando tú tienes un pecado, una maldad, y justificar aquello, eso realmente es malo. Pero sabes, aprobarlo y alentar a otros a pecar es muchísimo peor. Uno puede librarse, no, por yo no estoy haciendo nada, pero por detrás está empujando a otros. Eso es muchísimo peor delante del Señor. Y todos ellos dicen, y una vez más, de todos ellos somos parte tú y yo. Todos ellos merecen el justo castigo de Dios. He ahí, mis amados hermanos, entonces, la manera en la que la ira de Dios se manifiesta sobre la humanidad, sobre las personas que resisten la verdad. He ahí la triste condición de pecado y la realidad de estar bajo la ira de Dios, realidad en la que se encuentra este mundo, realidad en la que nos encontramos tú y yo, lo cual hace que el Evangelio de Dios sea urgentemente necesario para nuestras vidas. El hecho, la realidad de estar bajo la ira de Dios. Noten que si bien en nuestro pasaje la frase Dios los entregó se repite 3 veces, y vimos que se repite así porque la intención es mostrarnos que el hombre en su condición de pecado está bajo la justa ira de Dios. Es interesante, mis hermanos, observar que esta misma frase, los entregó o entregado, también se repite más adelante, pero no con referencia a las personas, no con referencia a la humanidad, sino, ¿sabes con referencia a quién? A Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 32. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios, Él fue el que no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Sabes, si bien como creyentes ya no estamos bajo la ira de Dios, eso fue lo que dijimos a inicio. Sabes, esto es debido a que Cristo mismo fue entregado a la misma ira y justicia de Dios por todos nosotros. Si bien nosotros no estamos bajo la ira de Dios como creyentes, es porque Cristo mismo llevó en su cuerpo la santa y justa ira de Dios allá en la cruz del Calvario. Él fue desamparado, Él fue abandonado por Dios. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo, si somos creyentes, no seamos ni desamparados, ni abandonados, ni entregados a la futura ira de Dios que viene sobre esta humanidad. 1 Corintios capítulo 6, voy a llevarte también ahí. 1 Corintios el capítulo 6. Versículos 9 al 11. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y en otro sentido esto es experimentarán la ira de Dios. No erréis. Y nota, estos pecados son similares a las que vimos allá en Romanos. Ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, porque están bajo la ira de Dios y van a experimentar la ira futura de Dios. Pero mira lo que dice el 11. Y esto erais algunos. Así era nuestra vida. Si somos creyentes, estos pecados y los que vimos en Romanos describían nuestra vida. Así erais algunos. Pero ¿qué dice a continuación? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, hermana, si usted es creyente, usted ya no es esclavo de esos pecados. Usted ya no es prisionero de esos pecados. Porque Dios le ha dado libertad. Porque Dios le ha lavado en Cristo. Porque Dios le ha santificado. No eres, sino erais. Pero en Cristo has sido libertado. Si bien muchos de estos pecados y los que vimos allí en Romanos nos caracterizaban, amados hermanos, en Cristo ya hemos recibido el perdón y la libertad de todos ellos. Y sabes, el Evangelio nos dice aquello ¿para qué? Para que nosotros de ahora en adelante andemos, y escucha muy bien, ya no como esclavos de dicho pecado, no como esclavos de la fornicación, no como esclavos de la amargura, no como esclavos de las detracciones, sino como libertados de todo ello. Has sido libertado en Cristo. Pues hermano, vive como libre en Cristo de esos pecados. Pues ya no estás, si eres cristiano, ya no estás bajo la ira de Dios. Mas al contrario, estás bajo la gracia, la bondad y el amor de Dios. En cuanto a aquella persona que no es creyente y ha examinado su vida mientras hemos estado desarrollando el sermón y ve que posiblemente no es cristiana, todavía continúa viviendo en sus pecados, yo quiero que tú recuerdes de este sermón que tu vida está en peligro. Sabes, estás en ese pozo y estás descendiendo peldaño tras peldaño. Estás yendo de mal en peor. Estás descendiendo a lo peor. Si tú continúas viviendo en tu rebeldía con Dios, tú estás yendo de mal en peor. Y sabes, lo único que te sostiene no eres vos, no es tu capacidad. Lo único que te sostiene de un hilo es la gracia de Dios. No has llegado a lo más vil que puedas llegar a ser, no debido a tu capacidad, sino debido a que Dios todavía no te ha entregado a aquello. Pero sabes, tú mereces ser entregado a todo ello por el hecho de resistir a la verdad. Y sabes, si esa es tu condición y Dios te está dando la gracia para reconocerlo, ya no resistas más. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No resistas más al Señor. Ven a Él confesándole tus pecados, entendiendo que Él llevó la justa ira de Dios, pero que los llevó por todos aquellos que creen en Él. Acércate al Señor, confiésalo y vas a recibir perdón y limpieza de todos tus pecados.
Amados hermanos, que Dios nos dé la gracia para entender estas grandes misericordias que hemos recibido de ser libertados de esta justa ira que debía de haber caído y debería de caer sobre nuestras vidas. Que demos gracias al Señor y vayamos creciendo en nuestra confianza para con Él. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje donde a través de el Señor, tú nos muestras la triste condición en la que se encuentra este mundo en medio del cual vivimos. La triste condición en la que nos encontrábamos, Señor. Y sin tener mérito alguno, sin tener algo para darte, tú has querido rescatarnos de esa vida. Tú has querido rescatarnos de ese estado. Y nos has hecho parte, Señor, del pueblo tuyo. Cada uno de estos pecados retrata, Señor, nuestra vida sin Cristo. Y aún, Padre, luchamos con muchos de ellos. Pues que el hecho de ver en este pasaje lo que tú has revelado nos ayuda a entender tu maravillosa gracia derramada sobre nuestras vidas. Ruego que bendiga, Señor, tu palabra y también, Señor, a todos los que hemos sido expuestos en esta mañana delante de ella. Gracias una vez más. Oramos así y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.